Bueno, ¿cómo están, estimados? Buenas noches. Ya con un público mayor, ahora sí podemos comenzar. Bueno, darles la más cordial bienvenida una vez más. La plataforma nos van a habilitar, yo me imagino, estos días y bueno, y ahí estarán también los foros, los trabajitos correspondientes a nuestro módulo, ¿ya? Vamos a continuar. En esta ocasión vamos a tratar de abordar algunos aspectos en cuanto a lo que se refiere ya al proceso ordinario, lo que vamos realizando. Ahí está, el retorno está ok. En cuanto a lo que hacemos ya en la parte práctica, podríamos decir, ¿no? Hay una cuestión en cuanto a la relación del derecho, decíamos la clase pasada, donde la ley 1173 también era mencionada, porque ya cuando se habla de algunos acontecimientos que ya incurren en delitos, se tiene que necesariamente abordar esa temática. Pero de manera general, decíamos también en cuanto a las características que tiene nuestro sistema procesal, en cuanto familiar y también penal, comparte ciertos principios, ¿no? Ambos, de manera general, van a compartir esos principios de oralidad, de publicidad, ¿no? Eh, Cualquiera de nosotros puede acudir al órgano jurisdiccional, bueno, y hacer valer esa pretensión que decíamos, ¿no? Eso ya en base a las características que tiene la acción también, ¿no? Ya cuando la persona, el accionante, va a dirigirse o va a realizar un proceso, toma en cuenta estos aspectos en cuanto a sus características, ¿no? En cuanto a las características que desde ya tenemos a nivel sistema judicial, ¿no? La publicidad tan interesante, tan importante en cualquier aspecto, porque va a fortalecer ese principio cuyas audiencias, resoluciones, con esas características públicas, orales, ¿no? La simplificación que decíamos, ya el trámite no tan burocrático, hay una simplificación procesal en cuanto a establecer procedimientos más ágiles, ¿no? Sobre todo en materia familiar, ¿no? Eh, ya en los procesos podemos ver características de simplificación en estos aspectos, inmediatez, ¿no? El uso de la tecnología también, que, bueno, todos los juzgados de manera general, también la gestora, ya utiliza, ¿no? Cuando ya no es necesario ese trámite que antes se hacía, ¿no? O esperar al notificador de manera física,
Ya esto ha sido también subsanado con el uso de WhatsApp, ¿no? Plataformas digitales, plataformas electrónicas para las notificaciones y también para las audiencias, audiencias virtuales, registro digital de los actuados, en fin, ¿no? Decíamos, con las nuevas tecnologías ya hemos abordado un mundo totalmente diferente al que los abogados clásicos conocían, ¿no? Ya tenemos el mismo uso de la inteligencia artificial en cuanto al derecho. Ya se está haciendo más recurrente el uso a plataformas, a libros digitales, a sistemas o información de carácter digital, ¿no? Entonces ya con todo esto podemos ver nomás las ventajas de las nuevas plataformas, las nuevas tecnologías, ¿no? Con esto también garantizamos el derecho a la defensa, ¿no? Desde los primeros actos investigativos, decían, vamos fortaleciendo ciertos mecanismos de protección, mecanismos de anticipación, mecanismos de prevención hacia las víctimas, ¿no? Entonces, hay algunas reformas que necesariamente se han introducido también con la Ley 1173, ¿no? La creación y la regulación de la Oficina de Gestoras de Procesos, la eliminación de esas audiencias innecesarias en base a formalismos excesivos, ¿no? Las ventajas del nuevo sistema que se va implementando, o bueno, por lo menos el órgano judicial en la buena intención trata de hacer todo esto, ¿no? Reducción de esos trámites burocráticos, mejora en la atención judicial, un acceso más rápido, más justo, la mayor participación misma en cuanto a las víctimas y a las partes, ¿no? Necesariamente, o claro, como en todo, siempre hay ciertas críticas y bueno, es lamentable también formar parte de las críticas, ¿no? Sobre todo en el órgano judicial a nivel general. Pero ahí estamos nosotros haciendo este tipo de cursos para por lo menos poner un granito de arena, para por lo menos de manera teórica subsanar ciertos aspectos que eh, podemos hacerlo. Decíamos la clase pasada, hay algunos aspectos que nos inquietan y eso nace del lugar donde trabajamos. Ya en materias de metodología, elaboración, identificación de problemas, en cuanto al uso de esas variables, ¿no? Ya la parte metodológica ya nos va a profundizar estos aspectos, pero todo parte por esto, ¿no? Por identificar la problemática. Y de seguro muchos en el proceso familiar, en cuanto al ejercicio de la abogacía que realizan, cada uno de ustedes va viendo o va tocando aspectos tan delicados en diferentes casos, ¿no? Y cada caso pareciera similar, pero tiene su particularidad, ¿no? Y cuando vemos estos aspectos, bueno, también nos sentimos satisfechos porque ayudamos, sobre todo en materia familiar. Eh, Siempre mencionamos esta parte que es diferente al derecho penal. En cuando abordamos el derecho penal, incluso uno puede alejarse de ciertos procesos, ¿no? Porque nos podrían, es- esa parte antiética que no va con nuestra ética, no va con nuestra formación, o defender a ciertos casos que nos mancharían, ¿no? Eh, Como profesionales. Pero cuando hablamos de materia civil, materia familiar, sobre todo, es algo que, bueno, que es más que todo
lo que las familias atraviesan y podemos ayudar en cierta forma, sobre todo cuando atendemos a la víctima, ¿no? Hay cada caso en cuanto a las víctimas, por lo menos por mi parte, ¿no? Yo siempre hasta pro bono, ¿no? Hay gente tan humilde que bueno, no sabe ni cuándo va a depositarle el varón, ¿no? Y se le pregunta, ¿pero has iniciado el proceso? Y no lo han iniciado, ¿no? Entonces, están esperando años sin tener esa información, pero ya cuando son asesorados, ya se le inicia ese pequeño proceso y bueno, ya empieza a cobrar a partir de esa notificación, ¿no? Pero hay todavía gente tan humilde que no está bien informada, ¿no? En cuanto a esa desconexión, sobre todo del campo, de la ciudad. En las ciudades, en las urbes, tenemos esa gran ventaja de que nos ayudan los medios de comunicación de manera positiva, pero también de manera negativa. Todo es ya, los periodistas clásicos mismos se han perdido, ya son pocos los periodistas clásicos que transmiten la información, pero ¿por qué? Porque ahora todos son periodistas, ¿no? Esa es la parte donde todos se han vuelto actores de información, ¿no? Y en las ciudades estamos bien informados de esa parte, podríamos decir. Los medios de comunicación misma van bombardeando cierto tipo de información relacionada a algo que nos interesa, ¿no? Ley tal, en 30 segundos, por lo menos ya la gente sabe lo que tiene que saber, ¿no? Conoce lo más interesante o la esencia de eso que se estaba eh, tal vez buscando, ¿no? Cuando ya estamos alejados de esto, claro, la realidad siempre es diferente. Pero de todas maneras, el proceso familiar ya regulado por esta ley 603, que habla de manera amplia en el Código de las Familias, atiende esos procesos, ¿no? Asistencia familiar en mayor porcentaje, ¿no? El divorcio, este divorcio, cuando tiene otras características, ¿no? Que también puede ser por la vía voluntaria, ¿no? Cuando se puede acudir a un notario, en fin, ¿no? Cuando hablamos de estos aspectos, el procedimiento mismo ordinario, la diferenciación de procesos ordinarios o extraordinarios que nos va a señalar la ley 603, el Código de las Familias, el proceso familiar, entonces comprendido como ese conjunto de procedimientos comunes, generales, pero con ese afán de resolver conflictos, ¿no? Sobre las relaciones familiares. Hacíamos ese abordaje en cuanto a guardar siempre la parte moral, la parte ética, el resguardo que se debe hacer a la familia como la célula social por excelencia, ¿no? Y el Código de las Familias señala estos aspectos y también la forma de resolver estos conflictos sobre las relaciones, ¿no? Que pueden ser por la vía voluntaria también, pero el procedimiento ordinario lo aplicamos, decíamos, cuando hay controversias entre las partes, ¿no? Que por lo general es en cuanto a la guarda, a la custodia de los hijos, la asistencia familiar, la pelea por un régimen de visitas, ¿no? Un divorcio con hijos o un divorcio, pero ya donde intervienen los bienes económicos que están en discusión, ¿no? También otro procedimiento ordinario que tiene un buen porcentaje es la nulidad de matrimonio, ¿no? O también, en su defecto, el reconocimiento de la unión libre, ¿no? Hay parejas que están mucho tiempo pero no se han casado. La filiación
el reconocimiento, estos procesos de carácter ordinario, por lo menos son los más frecuentes, los que tienen mayor índice, ¿no? En cuanto a las fases, decíamos que en un proceso ordinario que señala la ley 603, que no es complicado, no es la presentación de la demanda. En esta identificamos a las partes, los hechos, las peticiones, las pruebas, ¿no? La admisión de la demanda también que está acá por parte del juez que revisa esta demanda y si esta demanda cumple los requisitos formales, ¿no? Y si corresponde su tratamiento en la vía familiar. Este es un aspecto muy importante, ¿no? Porque cuando hay casos que van al juzgado, pero han sido mal orientados, podríamos decir, ¿no? Porque no están para un proceso por la vía familiar, por decirles, ¿no? Entonces, eso ya tiene que ser resuelto por el juez y esto, por lo general, es evaluado cuando la demanda también cumple ciertos requisitos formales. Si no, también hay que subsanar esa observación, ¿no? Si el caso corresponde al ámbito familiar sobre todo, si la demanda presenta defectos o si ésta puede subsanarse, ¿no? Que por lo general el juez ordena la subsanación y así no se también desecha esto que se ha avanzado. Entonces acá el juez va a tener un papel importante porque revisa si el caso es apropiado, ¿no? Para el tratamiento dentro de la jurisdicción familiar, ¿no? Cuando vemos una revisión inicial de la demanda por parte del juez, esto en muchos casos, y esto se lo ve, ¿no? Por lo menos en dos aspectos claves. En cuanto a las observaciones que mencionamos, acá los requisitos formales. El juez va a revisar si la demanda principalmente cumple con los requisitos, ¿no? Estos establecidos por ley, donde se identifican las partes, se detalla los hechos, y bueno, estos aspectos que sin, sin duda son muy importantes. Acá estamos con la batería baja, enseguida se enchufa esto. Entonces, esto sí tiene un tiempo de subsanación que es de 3 a 5 días, ¿no? Si los defectos no son subsanados, en este caso la demanda sí podría ser rechazada, ¿no? Ya en el caso de que no corresponda, decíamos, al ámbito familiar, acá hay un caso de, bueno, competencia en materia familiar, ¿no? Porque los requisitos, además de los requisitos formales, el juez también tiene esa obligación de determinar si la demanda es competencia del tribunal de familia, ¿no? Teniendo en cuenta esto que la familia o en materia familiar se abarca estos temas que habíamos mencionado, ¿no? En un proceso ordinario principalmente, guarda, etcétera. Bueno, y si la demanda no se relaciona con ninguna de estas materias, divorcio, asistencia, qué sé yo, custodia de menores, si no se relaciona, el juez simplemente se declara incompetente y remite el caso al tribunal correspondiente. Que hay estos casos, sí, sí lo hay en menor porcentaje, pero sí lo hay, ¿no? Es, por tanto, es parte, bueno, es función del juez y es parte importante revisar esto, ¿no? Es crucial, podríamos decir, porque esto nos va a asegurar que el proceso también se desarrolle de manera ordenada y justa. También esto nos permite subsanar algunos errores.
corregir los errores de la demanda, ¿no? Además que va a protegerse con esto los derechos de ambas partes, ¿no? Para que la demanda sea admitida también de manera, bueno, idónea. Bueno, ya, ahora sí, que estábamos, bueno, cuando hablamos de estos aspectos, podríamos también algunas preguntas que surgen sobre esto, ¿no? Que en muchos casos la demanda no cumple los requisitos formales. ¿Y qué sucede en estos casos? ¿No? Por lo menos lo que señala el código, ya el juez acá dispone que el demandante, el actor, aclare esto en los 5 días que determina, ¿no? Cuando nos referimos ya a esto dentro de materia civil, de la misma forma el artículo 673 va a establecer esto, ¿no? Que toda medida, toda anotación de demanda incluso se extiende en mérito a una copia. Es por eso tan importante tomar estos aspectos, ¿no? Si la demanda careciere de algunos requisitos exigidos, el juez tiene esa obligación, ¿no? Es la función puntualizar y ordenar al demandante que subsane esto, también dentro de los plazos establecidos, ¿no? La ley procesal de familia, desde su mismo objeto, ¿no? Que va a tener ese propósito de establecer la normativa para hacer efectivo estos derechos, estos deberes que son regulados por el Código de Familia, ¿no? También por leyes que tratan esta materia. La interpretación de las disposiciones de esta ley. Es tan interesante hacer hincapié en estos principios rectores, ¿no? Sobre todo, mencionábamos que el derecho de manera general comparte ciertos principios que son incorporados en varias ramas del derecho, ¿no? En la aplicación de estos procesos de materia familiar también, ¿no? Cuando se inicia el proceso, este tiene que ser impulsado, el juez tiene que estar en todas las actuaciones, en fin, los deberes y las obligaciones, ¿no? De los mismos sujetos procesales, ¿no? Acá podemos ver la, el poder de intervenir en un proceso de familia, ¿no? También podemos ver la facultad de ejecutar en todos los procesos los actos, ¿no? Ahora, si no estamos en... También existe la pluralidad misma de los apoderados, ¿no? En materia familiar también existe este aspecto. En cuanto al código de las familias, otro punto interesante que también se aborda es en cuanto al régimen o a la parte, hablando del juez, cuando mencionamos que para ser designado, podríamos decir, ¿no? El, como juez de familia, como juez de instrucción familiar, se necesitan cumplir también esos requisitos señalados, ¿no? Para los jueces instructores ordinarios y también para los que están dentro de estos tribunales. El Código Procesal Civil también en su
parte que menciona esto, ¿no? De los jueces, la potestad judicial para resolver estos acuerdos, ¿no? En cuanto a esa jurisdicción. En ciertos casos sí existe esta excusa, esta recusa, ¿no? Pero en la mayoría siempre se sigue este curso normal. La respuesta del demandado ya como procedimiento, como fases de este procedimiento ordinario, va a ser en cuanto a su rechazo, también puede ser su reconvención, ¿no? En algunos casos, en materia familiar, se ve esta reconvención, ¿no? Como demanda también contra el actor, en ciertos casos, ¿no? Ya en la audiencia preliminar, en cuanto a una conciliación obligatoria, el juez trata de que estos ingresen a algún acuerdo, pero bueno, si no hay acuerdo o si no se llega a algo, se fija otra fecha para una audiencia de juicio oral también, ¿no? Ya en la audiencia de juicio oral, ambas partes, bueno, ya alegan de manera oral y acá el juez dictamina sentencia, ¿no? Eso es lo interesante en materia familiar, sobre todo en asistencias, ¿no? El juez enseguida dicta una sentencia. Bueno, esta sentencia necesariamente tiene que cumplir con los requisitos de la sentencia, fundamentación, motivación, ¿no? Y también si esta tiene efectos inmediatos, si no es apelada, ¿no? Existe también en materia familiar una impugnación que está en el plazo de los 5 días. Esto ya pasa al Tribunal Departamental de Justicia en sala familiar, ¿no? Existe, son pocos los casos, podríamos decir, pero no son tan altos los índices, ¿no? Acá vamos a también, me estaba olvidando compartir la diapositiva. Ah, uy, estoy como coanfitrión. Debo estar en este equipo como anfitrión. A ver, voy a tratar de... Acá estoy con dos equipos siempre porque a veces la computadora se cuelga, en fin, ¿no? Acá creo que tengo la opción de compartir. En este equipo, por ejemplo, no puedo compartir, pero acá voy a darle la opción de compartir. Y yo soy el anfitrión acá. Ok, ahora sí, a todos los participantes pueden compartir. Ahora sí, ya podemos compartir. Y bueno, y acá está lo que íbamos mencionando, ¿no? En cuanto al juicio ordinario, en cuanto a la, la forma o el procedimiento que utilizamos en materia familiar, ¿no? Sobre todo cuando no hay controversia entre las partes. Bueno, cuando hay controversia ya pues es simplemente
acogerse a este procedimiento y en mayor porcentaje las asistencias familiares, ¿no? Los divorcios luego, la guarda, la nulidad de matrimonio, la filiación, ¿no? Principalmente. Esto es sobre todo porque acá tenemos que proteger a estos pequeños, ¿no? A los más indefensos. Y bueno, esa es la parte interesante también porque, bueno, todos formamos parte de una familia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la etapa preliminar, esta etapa preliminar va a ser el inicio, ¿no? Es la fase inicial de un proceso civil, ¿no? Esto generalmente anterior a la demanda, ¿no? Ya cuando iniciamos esto, tenemos esos antecedentes, seguramente ha habido antes de llegar al juzgado, antes de llegar al proceso, ha habido ciertos acuerdos, ¿no? Esos acuerdos, entonces, van a ser homologados, seguramente en el proceso familiar, ¿no? Esta etapa preliminar se llama también o tiene por finalidad preparar un proceso para prevenir litigios innecesarios, ¿no? También dentro de esta etapa preliminar podemos solicitar o la parte puede solicitar, ¿no? Que se active de oficio el juez en algunos casos. El fundamento jurídico, bueno, acá estamos mencionando el Código Procesal Civil en su artículo 409, 439, perdón. Y bueno, este artículo bueno, artículos del 294 al 306 también, ¿no? Este artículo, o bueno, esta normativa eh, referente al Código Procesal Civil, el 439 va a mencionarnos, ¿no? En cuanto a esas diligencias preparatorias del proceso. Estas diligencias, por lo general, son actos procesales que se realizan antes del inicio del juicio, ¿no? El objetivo va a ser preparar el terreno para el proceso principal. Acá se, se puede ver ciertas medidas, incluir ciertas medidas como declaraciones, tal vez reconocimiento de firmas, ¿no? Designación de tutores, ¿no? Como los que más o menos tienen cierto porcentaje de recurrencia, ¿no? Ya mencionamos también en esta diapositiva otros artículos y estos artículos van a estar referidos a la solicitud de diligencias preparatorias, sobre todo fundamentadas. Acá van a primar la precisión en cuanto a los hechos, ¿no? Del artículo 299 al 300, por ejemplo, nos menciona el procedimiento para la práctica de las diligencias preparatorias. Esto necesariamente incluye una citación de la persona para que ésta también pueda tener el respectivo derecho a la defensa, ¿no? Y pueda también tomar ciertos aspectos en cuanto a sus actuaciones. Estos artículos dentro del Código Procesal Civil regulan esas diligencias preparatorias como conjunto de actos procesales, sobre todo para defender esos derechos, ¿no? Para proteger, para prepararnos también ante estos aspectos. Vamos a pasar la otra diapositiva. Bueno, la 1173, como decíamos, va a reforzar esa función, ¿no? Eso es también aplicable en derecho penal,
pero en familias regula esa función de garantía, ¿no? De objetividad, de celeridad, etcétera. Los tipos de diligencias que mencionamos en esta parte van a ser en cuanto a ciertas solicitudes, inspecciones, nombramientos, ¿no? La solicitud por terceros, por ejemplo, ¿no? En cuanto eh, requerimos acudir a notarías, a instituciones bancarias, ¿no? La inspección judicial previa en este tipo de diligencias preliminares para verificar el estado físico de ciertos bienes. En materia familiar, en muchos aspectos, no solo está la tutela o los hijos de por medio, sino que también hay de por medio bienes inmuebles, ¿no? Entonces, también se toca estos aspectos. También el nombramiento del tutor, ¿no? En caso de demandados menores o incapaces. Pero estos casos sí son muy pocos en porcentaje, ¿no? Sobre todo esto de menores o incapaces, o hay otro que es el donde el menor también puede tomar parte en el proceso en cuanto a eh, su mayoría, un término, una palabrita que se me fue, vamos a acordarnos. La finalidad entonces de esta etapa preliminar va a ser reunir esos elementos, ¿no? Para ya ir ingresando a este proceso. Acá tratamos de evitar juicios si se lograría la conciliación, ¿no? Prevenir también nulidades futuras, garantizar igualdad, proteger esos derechos de los más vulnerables en cuanto a la protección familiar. Cuando hablamos de la ley 1173, decíamos que esta va necesariamente eh, a aportar ciertos elementos porque refuerza, refuerza también esta etapa, no solo la etapa ya de juicio en cuanto a su celeridad, sino que acá también va a tratar de desjudicializar ciertos conflictos que muchas veces son innecesarios, ¿no? Acá se activan también mecanismos alternativos de resolución. También podemos hablar de reducir cargas procesales, principalmente, ¿no? Porque ese es el principal aspecto negativo que carga el órgano judicial, ¿no? No es que tengamos excesiva carga procesal, sino ya sabemos también que priman otros elementos. Hay casos o hay procesos que son resueltos de manera eficaz, son muy eficientes, ¿no? Pero tratamos de ver siempre esto de manera general para reducir esta carga procesal y aumentar sobre todo esta eficiencia judicial, ¿no? Si todos cumpliríamos la labor encomendada, partiendo desde el mismo abogado, yo creo que se aumentaría esta eficiencia, ¿no? Los mismos juzgados, la misma sana crítica con la que pueda resolver el legislador, ¿no? El juez, y no dar tanto trámite burocrático, tanto formalismo, ¿no? El fortalecer el rol activo entonces del juez. Estos aspectos sí son importantes y que están dentro de este modelo, ¿no? Que nos proporciona también la 1173 como parámetro para conocimiento general. Las fases del procedimiento ordinario que decíamos, bueno, es aplicable en cuanto a esos procesos que habíamos mencionado, familia, divorcio, etcétera, etcétera. El fundamento normativo, cuando hablamos de un proceso ordinario, también lo podemos ver previsto en el Código Procesal Civil.
¿no? En sus artículos 362 y al 394. Y bueno, reiteramos esta ley que refuerza esa oralidad, ese principio de inmediación, eficiencia sobre todo, ¿no? En teoría es muy interesante, efectivamente, abordar el aspecto teórico. Es como los ideales mismos de la justicia, ¿no? Cuando hablamos de justicia, nos imaginamos, pues, elementos tan bonitos y que, bueno, como abogados han ingresado con esas banderas, ¿no? Pero para muchos eso se ha ido perdiendo y, bueno, siempre estamos en esto de generación de tratar de reforzar estos principios, ¿no? Pese a que en formación de derecho, sobre todo, nos inculcan bastante, ¿no? Pero siempre hay que reforzar con esto para tenerlo en cuenta en cuanto al procedimiento, al ejercicio y en este caso al aporte que pensamos darle, ¿no? En cuanto al aporte que ya terminando este posgrado, seguramente vamos viendo estos aspectos, sobre todo aspectos negativos, ¿no? Siempre hay vacíos, elementos que hacen quedar mal al órgano judicial o a esta materia que es tan interesante y tan bonita, ¿no? La materia familiar, el derecho de familia, ¿no? Con pasos tan sencillos que el mismo procedimiento ordinario debería, bueno, ser incluso más breve del que ahora es, ¿no? Las fases, las mismas fases que ya seguramente estamos muy empapados con esto, ¿no? Tal lo señala el artículo 110 cuando nos habla de estos formalismos de demanda, admisión, revisión que hablábamos por parte del juez, subsanación de estos aspectos. Bueno, finalmente, eh, admitida la demanda, ya vamos a poder ayudar a esta familia, podríamos decir, ¿no? Admitida la demanda. Y bueno, que los menores ya a partir de ahí puedan tener su sustento económico. La fase de convención, contestación, que en muchos casos sí sucede, ¿no? Porque cualquier demandante en cualquier materia va a responder necesariamente, ¿no? Es raro el caso bueno, acepte y ya se rija a lo que pide la parte víctima, ¿no? Por lo general siempre hay una contestación, por lo menos en cuanto a cumplir ese formalismo. Tal vez los montos son muy altos, siempre va a existir una contestación en base a esos lineamientos, ¿no? Puede ser muy excesivo tal vez el cobro pretendido, ¿no? Entonces se le da esta opción, que también en algunos casos hay esto de la reconvención que decíamos, ¿no? El plantear excepciones o tal vez la rebeldía, ¿no? Ya en algunos casos extremos. El procedimiento ordinario, entonces, desde la audiencia familiar, bueno, ha sido una de las mayores innovaciones del Código Procesal Civil y esta ley que seguimos mencionando, ¿no? En base a estos objetivos, donde donde vamos a identificar estos aspectos, vamos a tratar incluso de darle la conciliación respectiva, ¿no? En estos procesos ordinarios, desde la admisión de la prueba, la audiencia, el que se les escucha a ambas partes, ¿no? También puede ingresar esto de los peritos, los testigos, pero lo ideal es que se desenvuelva en un ambiente agradable, sobre todo cuando hay menores, ¿no? De por medio. En cuanto a esas fases, también las partes pueden alegar, ¿no?
formular conclusiones, valorar pruebas, que están en todo su derecho. Las fases del procedimiento ordinario finalmente van a culminar con esa sentencia, ¿no? El juez va a dictar esa sentencia fundamentada, ¿no? Que también tienen sus plazos, que sería también interesante que todos cumplan los plazos, ¿no? Esas partes siempre están sueltas en toda materia, ¿no? En toda área o rama del derecho. En materia familiar también. Esto de los 20 días como plazo para que el juez dicte una sentencia, sería pues ideal que sea cumplida, pero muchas veces en la práctica sobrepasan estos aspectos, ¿no? No solo en materia familiar, sino sobre todo en otras materias son pues impresionantes los plazos o desproporcionales ya también los plazos sobrepasados, años, ¿no? Y bueno, pero de que se debe resolver todo esto, ya pues se debe resolver en cuanto a una sentencia. Otras fases, como en todo proceso, también corresponden al derecho de familia, los recursos, la ejecución de la sentencia. Estos recursos también tienen sus instancias superiores, ¿no? Y el mismo denominativo de ejecución, ¿no? Una sentencia ejecutorial, el impacto de la ley en el procedimiento ordinario. Este procedimiento ordinario en materia familiar también ha tomado esos elementos de la 1173, ¿no? En cuanto a esa oralidad, a esa inmediación, en cuanto a audiencias más ágiles, menos trámites, ¿no? Es tan interesante cuando vemos efectividad, que también no todos los juzgados están bajo el mismo lineamiento, ¿no? O bajo el mismo desenvolvimiento, de que hay juzgados donde sean activos, donde sean ágiles los procesos, donde se evite la dilatación, perdón. Lo hay, no es que no, sino que eh, son también en menor porcentaje, ¿no? También el derecho a la defensa, ¿no? Como pilar fundamental. La etapa preliminar entonces va a permitirnos evaluar esta necesidad sin ir a un juicio, prevenir las nulidades, reunir elementos claves antes de iniciar la demanda, ¿no? Eso cuando mencionamos esta etapa preliminar. Cuando hablamos de un procedimiento ordinario, bueno, eso ya se ha entendido como la vía común que debemos seguir. Lo que se busca es un debido proceso, garantizar el derecho a ese debido proceso, permitir todo aspecto judicial que tengamos como recurso, la misma producción de la prueba. Estos aspectos entonces ya los señala el Código Procesal Civil también, ¿no? Cuando mencionamos la guía o el código como procedimiento, ¿no? En estos aspectos, sobre todo cuando hacemos un análisis de la ley, el código de las familias y del proceso familiar, ¿no? Con todos estos elementos, ¿no? Estos elementos bueno, han sido interesante o parte fundamental eh, desde su esencia, ¿no? Históricamente hemos visto otros contextos, ¿no? Otras normativas en cuanto a el derecho de familia. Necesariamente contenían ciertos sesgos porque la visión patriarcal, ¿no? El contenido religioso, ya el contexto histórico mismo daba esos matices, ¿no? Machismo, un Estado patriarcal,
Hemos tratado de cambiar esto con esta normativa, con la presentación misma del Código de las Familias y del proceso familiar. Cuando aparece esto, tiene su parte muy aplaudida por muchos sectores porque acá hablábamos, en teoría por lo menos, de un derecho, bueno, de un reconocimiento al género, dejando de lado esa realidad del pasado, ¿no? Acá se identificaba estos aspectos fundamentales que lo ha incorporado la Constitución también del 2009, ¿no? Acá ya las familias, el derecho de familia, tiene ese sistema normativo. A partir de acá se utiliza ese mismo término del summa camaña, ¿no? El paradigma, ¿no? Ya dentro del derecho empezamos entonces con esta adecuación al sistema normativo en su conjunto, ¿no? En pregrado, por ejemplo, cuando aparece este término, ya cuando se promulga la Constitución del 2009, ya se va a establecer ciertos cambios en las relaciones sociales, en las relaciones jurídicas, ¿no? Y estos cambios en base a ese paradigma del vivir bien, ¿no? Ese paradigma que lo usan muchísimos pueblos en Latinoamérica, ¿no? El famoso summa camaña, que también está en las materias de pregrado, ¿no? Con mayor porcentaje en las carreras del área social. Entonces, esta demanda ha sido eh, recogida, podríamos decir, por el Estado y, bueno, la necesidad para proteger estas relaciones familiares, ¿no? En todo el Estado plurinacional, tal como señala nuestra Constitución. A partir de acá, entonces, podemos hablar de un reconocimiento y garantización de estas estructuras familiares, ¿no? Acá establecemos una interpretación legal en cuanto a la relación conyugal. Aquí vamos a hacer ese equiparamiento de derechos, ¿no? Matrimonio civil, uniones libres, ¿no? Tantos aspectos personales, patrimoniales que tiene la familia. Entonces ha sido sí algo innovador, necesariamente vanguardista, porque acá también hemos tocado el interés superior de las niñas, niños, adolescentes, ¿no? Y su derecho a la identidad, ¿no? La presunción de filiación, que, que era otro tema que estaba por ahí sin ser resuelto, ¿no? Entonces, esta normativa, ya el proceso familiar, la ley 603, ¿no? A partir del 2014, ha nomás buscado garantizar esta protección, ha buscado que la atención, el proceso mismo sea efectivo, ¿no? Entonces tiene sus, teóricamente por lo menos tiene ese recogimiento, tiene la esencia, el objeto, ¿no? Para regular todos estos aspectos en cuanto a las relaciones familiares y sin discriminación de ninguna índole, ¿no? La protección que brinda a partir de aquí a las familias va a ser ese rol del Estado, ¿no? Como Estado obligado a proteger al conjunto de las familias, respetando necesariamente su diversidad, ¿no? Hay cada situación tan particular dentro de las familias que, bueno, el Estado está obligado a proteger. El Estado también está orientando o está obligado a orientar estas políticas o estas necesidades en políticas públicas, ¿no? Es tan interesante cuando vemos los pilares fundamentales del derecho, ¿no? La misma sistematización, el mismo aspecto criminológico que le va a proporcionar esos datos empíricos, ¿no? Ese conjunto de elementos
hacen que, bueno, se puedan garantizar y se puedan tomar ciertas políticas, ¿no? Un Estado como promovedor de acciones, un Estado como promovedor de condiciones, ¿no? Las familias que no estén bajo responsabilidades del padre o de la madre, ¿no? Pero que gocen de igual reconocimiento y protección del Estado. Hay tantos aspectos entonces, ¿no? que vemos dentro de la Ley 1173, la 603, el mismo Código de las Familias, en todos sus artículos, partiendo desde esos principios de manera general. Es tan interesante desmenuzar, abordar estos principios porque esos son la esencia de todo el derecho, ¿no? Y bueno, la protección principalmente a las niñas, niños, adolescentes, que lo va a realizar mediante autoridades, ¿no? Mediante el juez, y esperamos siempre el ejercicio de esa autoridad en cuanto a algo justo. Vamos a seguir compartiendo las diapositivas. Bueno, acá es la parte de las conclusiones. La clase pasada me había, bueno, ya tenemos ahora sí el dato, ¿no? Siempre hay pues contratiempos, hay aspectos que en algunos posgrados se toman de diferente forma, ¿no? Por ejemplo, yo les comentaba, otros programas toman días sábados solamente, ¿no? Ahora sí me habían hecho, bueno, pasábamos por posgrado y bueno, fuimos a consultar la verdad, sí, no, es el primer posgrado o maestría que estoy abordando en cuanto a 2 días. Y me aclararon que, claro, es como las clases el horario es como las clases de pregrado, ¿no? Hora y media, hasta las 9. Entonces, bueno, el otro es el día sábado, martes y sábado. Entonces, ahora sí ya lo tenemos registrado. En cuanto a la plataforma, ya en la primera semana, bueno, ya lo tengo a la mano, el programa, todos los datos, el mismo foro, en cuanto a esos abordajes que habíamos hecho de manera general, ¿no? Era tan interesante esa pequeña interacción que hacíamos en la primera clase, conociendo esos aspectos, ¿no? Que no lo decía tampoco mi persona, sino un personaje, un escritor que en ciencias sociales no se puede pasar por alto, ¿no? Engels, cuando nos habla de la familia, la propiedad privada, el Estado, con esas características, ¿no? Un Estado patriarcal o fundado bajo esas bases, ¿no? Y bueno, donde la mujer siempre históricamente ha llevado la peor parte. Y con esto también, ¿no? Se incorporaba en las constituciones o en las normativas vigentes de los estados estos elementos. Pero ya a partir del 2000 ha tenido algunos cambios necesariamente, ¿no? Este tipo de situaciones políticas que han tratado de darle cabida a esas personas que no tenían voz o a las mismas mujeres, ¿no? Que no tenían tantos derechos como, bueno, el aporte del feminicidio en otras áreas del derecho, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos aspectos que mencionábamos o hacíamos un pequeño análisis cuando íbamos abordando las primeras clases, ¿no? Entonces, esos van a ser motivos para nuestro forito, ¿no? Nuestro foro, que es un punto de vista, un análisis, y bueno, ahí pueden explayarse. En cuanto al trabajo, también vamos a ir formulando una serie de apartados en cada semana. Bueno, que tampoco es complicado, siempre se les recomienda
no retrasarse, ¿no? Porque ya cuando uno termina el módulo, el tiempo pasa volando, termina el módulo y bueno, ahí está la cuestión para el mismo docente. A veces se cierra la plataforma y bueno, te tengo casos, ¿no? Aún sigo arrastrando, me decía la compañera la clase pasada, no sé si es en esta materia, creo que es en esta materia, que había pasado otro módulo y bueno, yo encantado de poder ayudarles como siempre y siempre se reprograma incluso las fechas, ¿no? Porque siempre hay contratiempos, ustedes también trabajan y bueno, además hacen el esfuercito de pasar su posgrado y siempre se nos va, somos seres humanos, ¿no? Pero en cuanto aparezca el foro, yo siempre les recomiendo, es un análisis, es un comentario, es algo que ustedes pueden realizarlo en unos 10, 15 minutos y el trabajito más y así nos libramos también, así se libran y bueno, todos felices. Bueno, mis estimados, vamos a continuar con la segunda parte. El día sábado ya también va a ser las 9. Bueno, ahora sí me han aclarado el horario, hasta las 9. Y bueno, tengan un feliz descanso y nos estaremos viendo entonces el próximo sábado. No tengan temor en levantar la mano o preguntar también acá en la misma clase alguna duda o consulta que puedan hacer, ¿no? O también vía interna. Sin más que eso, bueno, desearles que tengan un feliz resto de jornada y bueno, a seguir con nuestras actividades. Muchas gracias, estimados. Doctor, buenas, El sábado. muy buenas noches a todos, gracias. Doctor, buenas noches. Disculpe, tenía una consulta. Adelante, adelante, adelante. Doctor, estaba revisando en la plataforma y no tenemos un módulo 14. No sé si estará subiendo los trabajos ahí, no sé si nos podría orientar en ese sentido o recién van a crear el módulo. Tengo entendido que recién van a crear el módulo, estimada. Estos días me dijeron, ya tenían que pasarme el link ya para subir los trabajos, todo eso, pero creo que van a crear recién. Sí, suele suceder esto. No, no, no se preocupen en cuanto nos pasen ese dato, Entonces, ya les doctor, vamos a estar pendientes comunicaré. de que nos comunique los trabajos que vaya a ir subiendo una Sí, vez sí, creen el módulo. así es, mi estimada. Yo creo que hasta el Está sábado bien, y doctor. sí vamos a solucionar todo esto. Muchas gracias, Ok. doctor. Que tenga buena noche. Gracias.